Bienvenidos a Misericordia en Católico. La finalidad de este podcast es compartirte la insondable misericordia de nuestro Señor Jesucristo, apoyándonos de literatura de santos como la biografía y diario de Santa Faustina, testimonios, temas para poner en práctica día a día para el crecimiento a la devoción de la Divina Misericordia. ¡Comenzamos! Jesús, yo confío en ti. Ya de vuelta, queridos hermanos, aquí en este podcast de Misericordia en Católico. Pues así es. El día de hoy, pues ya vamos a dar comienzo con este tema que la semana pasada te dije que iba a estar muy interesante. Es el tema 27, titulado El dominio de mi lengua en el hablar. Y pues vamos a aprender mucho, vamos a descubrir cosas que tal vez no conocías. Y antes de entrar, bueno, ya sabes, vamos a dar un pequeño repasito del tema anterior. Yo te pregunto, ¿qué tanto te costó destruir, demoler o destrozar, quemar, derribar, extirpar, todo eso, ¿verdad? El vicio o el pecado que te hace ser alma tibia. Inclusive, ¿lo pudiste detectar? ¿Cuál es esa parte? ¿Cuál es eso que tienes que destruir para no ser un alma tibia? Tal vez todavía no lo has encontrado, pues bueno, primeramente Dios lo lograrás encontrar. Ahora bien, ¿tú qué crees que hiciste la semana pasada para salir de tu tibieza? ¿Hiciste algo en particular? ¿Te hiciste algún propósito? O, pues todavía no, tal vez todavía no has, pues empezado, ¿verdad? Con esa parte. Recuerda que, pues, el alma tibia es un alma que Dios no le agrada, ¿verdad? Pero, pues, poco a poco vamos saliendo de ahí. No te preocupes, nuestro Señor tiene misericordia para todos y cada uno de nosotros. Pues bueno, vamos ya a dar comienzo a este tema 27. Y pues en este tema de hoy, pues sí versa sobre trata de la educación de la lengua en el hablar según la voluntad de Dios. O sea, es decir, hablar, pues no nada más es hablar es un don. Y los que son mudos carecen de él, pero es un don del cual podemos usar cuando hablamos positivamente con otros o de los otros o demás, ¿no? También cuando hablamos para edificación de los otros o para dar a conocer a Dios, pues eso es estar usando de una manera correcta ese don. Sin embargo, también podemos abusar, queridos hermanos. Por ejemplo, cuando criticamos, hablamos sin ton ni son, o usamos groserías, palabras vulgares o maldecimos, ¿verdad? Todo eso sería abusar. Así que ahorita con el primer pistazo, con el primer, ¿qué podríamos decir? Las primeras de cambio, como luego por ahí dicen, que empiezas a descubrir. Recuerda que este capítulo, este tema 27, lo vamos a dividir en 2 sesiones, ¿verdad? Ahorita, en esta primera parte, pues estamos descubriendo lo que es ese don que gracias a Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero también estamos descubriendo que lo podemos usar o podemos abusar. Entonces, ¿desde cuándo te decidiste a educar tu lengua en caso que tú ya supieras de esto? O a lo mejor no sabías de esto, pero simplemente algo dentro de ti te hacía decir, ¿sabes qué? Ya no voy a estar criticando, ya no voy a estar diciendo groserías o demás, ¿verdad? Entonces, bueno, pues puedes hacer algún atajo, ¿verdad? Para poder usar y dejar de abusar. Ahora bien, esta pregunta pues viene unida a lo otro, ¿verdad? ¿Tú qué sueles hacer? ¿Usar o abusar de tu lengua? A lo mejor las dos o a lo mejor nada más una, ¿verdad? Eso tú puedes ir descubriéndolo. Ahora bien, en las líneas que a continuación vamos a leer, que escribió Sor Faustina en su diario, son una motivación a educar nuestra lengua en el hablar según la voluntad de Dios. Vamos a escuchar, son poquitas. Esto lo encontramos en el diario, en el numeral 92. Bueno, vamos a ver qué dice. Dice, deseo que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. Así es que, hermanos, esta pequeña frase nos saca varias enseñanzas. Pues
nos descubrimos que pues la lengua sirve para alabar a Dios. También descubrimos que grandes pecados se cometen con la lengua. Y también descubrimos que no podemos llegar a ser santos si no educamos nuestra lengua. Entonces de ahí la importancia a volver a pensar nuevamente en este miembro que tenemos, que es la lengua, ¿verdad? Digo, para hablar pues sabemos que ocupamos las cuerdas vocales, el aire, abrir la boca y demás, ¿no? Pues es una manera, ¿cómo llamaremos? Una manera ilustrativa, ¿no? De decir la lengua. Pero en realidad pues yo lo entiendo que se refiere a todo lo que sacamos pues por nuestra boca, ¿verdad? No, pues ocupamos muchas cosas para poder hablar, pero pues lo podemos ir comprendiendo o entendiendo pues hablando así, ¿no? De la lengua. Pues bueno, vamos a tener una meditación, ¿verdad? Porque más adelante encontraremos unas enseñanzas con respecto a esto mismo de educar la lengua que pues nos van a hacer reflexionar un poco más, ¿sabes? Porque pues al ir descubriendo que algunas almas se han condenado y se encuentran en el infierno por el mal uso de la lengua, pues nos hace pensar, o a mí me hizo pensar, si no mal recuerdo, que decir, híjole, pues cuánto, o sí, ¿no? O sea, es decir, puedo usar de mala manera mi lengua, mi manera de hablar, y eso, pues, mancha mi alma. Entonces, pues, no hay que manchar nuestra alma, hay que siempre recordar o pensar 2-3 veces. Recordemos ese lectura de la Biblia, no recuerdo con precisión qué capítulo ni versículo, pero más o menos les voy a plasmar una idea para que lo puedan recordar. Hay una parte en donde recuerden que Jesús entró a una sinagoga, si no mal recuerdo, y entonces pues todos los que estaban ahí reunidos le acercaron a una mujer adúltera, ¿verdad? Y pues le decían, ¿qué hacemos? Nos dice la ley que pues que hay que apedrear, ¿verdad? Cuando se comete adulterio y demás, ¿tú qué dices, no? Entonces, le estaban preguntando y aquí va el ejemplo que les quiero poner. Nuestro Señor no habló inmediatamente. Nuestro Señor Jesús pues se puso a hacer algunos trazos, ¿verdad? Como que se agachó y se puso a hacer unos trazos en el suelo. En alguna parte escuché que pues simplemente eran trazos, ¿verdad? Sin ninguna razón. Es decir, bueno, una razón como a lo mejor estaba meditando o viendo cómo podía responder ante esa situación. Pero en otras partes he escuchado también que nuestro Señor lo que estaba escribiendo, lo que estaba haciendo en el suelo, ¿verdad? Con su dedo, con una rama, estaba escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban pues cuestionándole qué hacer con esta mujer adúltera. Pues bueno, después ya saben lo que continúa, que nuestro Señor pues se levanta y les dirige la palabra diciendo, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Y poco a poco se fueron retirando, ¿verdad? Los que estaban poniendo en esa cuestión, hasta que quedó pues solamente la mujer adúltera con nuestro Señor. Y nuestro Señor dice ¿dónde están los demás? Y dice, no, pues se fueron. Dice, bueno, pues si ellos no te han condenado, yo tampoco. Estás perdonada, no vuelvas a pecar, ¿verdad? Entonces, pues, lo que tenemos que hacer nosotros, imitando a nuestro Señor Jesús, es no responder luego, a lo mejor en cualquier incitación o en cualquier provocación, sino tomarnos el tiempo para meditar la mejor forma de responder o no responder, ¿verdad? A lo que se está solicitando. Y pues esto se logra pues con oración previa, es decir, a lo mejor dice, oye, de repente sucedió la situación, ¿en qué momento pude orar?
yo te diría, bueno, no te preocupes, tú con tus oraciones constantes en las noches, en las mañanas, cuando tú ores, pues eso te va a recordar y estar en sintonía con nuestro Señor, para cuando lleguen esas cosas inesperadas, pues recuerdes que hay que siempre poner las cosas en manos de Dios, meditando y hacer buen uso de la lengua. Y esto lo puedes empezar a practicar desde ya. Si no lo llevas a cabo, pues desde ya es bueno practicarlo, porque para la siguiente semana que continuemos con este tema, pues vamos a encontrar y ir descubriendo más cosas de lo que representa el hacer buen uso de la lengua. Podríamos decir que todo este tema con relación a la lengua nos va a llevar esta sesión que ya está haciendo ahora, la de la siguiente semana si Dios quiere, y 2 sesiones más, ¿verdad? Porque abarca 2 temas, es decir, abarca el tema 27, que es el de ahorita, pero lo estoy partiendo en 2 sesiones, y también el tema 28, que también lo voy a dividir en 2 sesiones, antes de entrar al tema 29. Entonces, pues podríamos decir que estas 4 semanas vamos a poder entender y saber más y conocer más sobre este tema. Espero te esté interesando, espero no te estés aburriendo. Sigue pendiente cada semana con todo el contenido que estamos subiendo para nuestro crecimiento pues espiritual y en cada uno de las temáticas que en este podcast pues estamos llevando a cabo, ¿verdad? Pues como tarea, por decirlo de alguna manera, puedes llevarte pues esa práctica, ¿verdad? De esa práctica de no hacer mal uso de la lengua, ¿verdad? Practicar el mesurar, el detenerse y también ir recordando qué cosas hemos o has hecho equivocadas con tu lengua. Eso te sirve pues de entrada para poder entrar al tribunal de la misericordia, que es la confesión, ¿verdad? Y si es que aún no has confesado esas cosas, pues es entrar ahí. Y por otro lado, pues ir descubriendo cada semana que estemos hablando de este tema y descubriendo en qué partes podemos ir mejorando. Pues muchas gracias, querido hermano. Sigue pues pendiente de este podcast. Compártelo también a otras personas que pues te gustaría que también tuvieran estos conocimientos para su salvación, ¿verdad? Pues muchas gracias. Dios te bendiga y hasta en otro momento. Hasta luego. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas, y así sea más fácil para ti escuchar las que más te agraden. Te dejamos el link del audio y la lista de las temáticas en la descripción que este audio tiene.